Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. En esta emisión vamos a tener un especial en el cual escucharemos unas reflexiones profundas de Aurelio Suárez, quien basado en su libro nos habla sobre cómo estamos en Colombia frente a la apertura económica, también frente al modelo de capital extranjero y el auge de las materias primas, los TLC que se han firmado, el estancamiento y la vulnerabilidad en la cual nos encontramos en este momento en nuestro país. Por eso comencemos escuchando la primera parte de su reflexión. Escuchemos. Empecemos por las dimensiones del libro. El libro tiene 965 páginas. Es un libro que tiene cerca de unos 300 tablas o cuadros explicatorios. Tiene unos cerca de 200 gráficos complementarios, 1320 referencias bibliográficas, en un esfuerzo tiene un solo objetivo. El objetivo que tiene este esfuerzo es de poner el debate en torno a la economía nacional con toda la seriedad y con todo el rigor que creo yo requiere. Por un lado, frente a las políticas oficiales, a las políticas neoliberales oficiales, pero por el otro lado también frente a algunas observaciones que se hacen a esa política, a mi modo de ver, sin el debido sustento, de manera muy superficial, de manera un poco ligera. Y entonces creo yo que al movimiento sindical, al movimiento obrero y a los dirigentes más preclaros de la sociedad colombiana les conviene, les es adecuado tener elementos más profundos sobre el debate económico del país. Ese es el objetivo fundamental. Lo segundo que quiero señalarles es esto. Como comienza el primer párrafo del libro, que ustedes lo tienen a su disposición en la introducción. Yo en ese párrafo digo que cuando estaba escribiendo algunas de las líneas de este libro, más de 2 millones de personas, en buen número jóvenes, ocupaban las calles de 862 municipios de Colombia. Fue el paro nacional iniciado el 28 de abril de 2021, que durante más de 40 días perturbó la vida republicana y atrajo la atención de la comunidad internacional. Protestaban por el enorme deterioro de su situación socioeconómica, en muchos casos a niveles de extrema precariedad, sin perspectiva distinta a la desesperanza. Las gigantescas movilizaciones, que según los sondeos tenían el respaldo de la mayoría de la población, emitieron veredicto inapelable sobre el verdadero estado del país. ¿Qué quiero decir con este primer párrafo? Que lo que yo voy a escribir allí ya tiene un veredicto, que fue el paro nacional. Es decir, cuando 2 millones de personas durante casi más de 40 días salieron con el respaldo de la mayoría de la población a protestar contra la situación que están viviendo, ya hay un hecho cierto, un hecho político que reivindica que el Estado de Colombia es un Estado realmente deteriorado, negativo para la gran mayoría de la población. Y yo explico en el libro, y en esto hagámoslo de una vez,
En el primer capítulo yo hago un marco histórico de la política económica. En el segundo capítulo hago una referencia a lo que yo llamo la economía política de la política económica, que no es otra cosa que decir cuáles son los sectores económicos que se han beneficiado de esa política económica. Y en el tercer capítulo, que es referido a las llamadas locomotoras, lo que hago es ampliar y ya especificar de manera más detallada dentro de las estrategias económicas del país quienes se han beneficiado, quienes se han asociado, quienes se han lucrado de ellas, para terminar en el cuarto capítulo con unas propuestas que, como digo yo, para salir del noveno anillo del infierno, parodiando a Dante de Alighieri, en el cual nos encontramos. Propuestas que no solamente recogen las que han hecho durante estos 30 años cerca de 27 economistas, hombres y mujeres, de la economía nacional, la mayoría de ellos académicos, sino que lo acompaño de 3 propuestas básicas que yo planteo como un inicio, no la solución, pero sí como un inicio de soluciones a la situación que el país está viviendo. Como ustedes lo tienen a la mano, es fácil guiarse por el índice que tenemos en las primeras páginas. El primer capítulo, o sea, la parte histórica, está dividida en 4 partes. La primera parte tiene que ver con la apertura económica. La segunda parte tiene que ver con lo que se llama el modelo de capital extranjero y el auge de materias primas. La tercera parte de ese primer capítulo tiene que ver con los TLC y la cuarta parte con la situación de estancamiento y vulnerabilidad en la cual nos encontramos. La apertura económica en Colombia, la vinculación de Colombia a la globalización, fue el resultado de una nueva situación mundial. Estados Unidos y sus aliados de Occidente y Japón, después de haber derrotado a la Unión Soviética en esa lucha entre 2 grandes potencias por el control del planeta, llamó al resto de países a conformar una sola economía, una economía global que, como la definió Henry Kissinger, no es otro nombre sino para definir el papel predominante de Estados Unidos en el mundo. Esa incorporación de Colombia a esa globalización, a esa única economía, donde circulen libremente las mercancías, donde circulen libremente los capitales, donde áreas que eran exclusivas del resorte del sector público del Estado, como salud, educación, seguridad social, servicios públicos domiciliarios, transporte, comunicaciones, etcétera, se abrieron como nuevos nichos de inversión para los capitales. Esa incorporación a esa nueva economía se plasmó en este país en la Constitución de 1991. De hecho, los artículos económicos de esa Constitución, como suelen llamarlos algunos, lo que hacen es prescribir cuáles eran las políticas centrales en materia económica que iban a regir a partir de entonces. Y con esa Constitución se desarrollaron y se llevaron a cabo una serie de reformas y se expidieron leyes y decretos que todas tenían un objetivo: insertar a Colombia en esa globalización. De todas esas disposiciones, la más inmediata, que se lleva a cabo en la última década del siglo XX, fue la llamada apertura económica, que consistía fundamentalmente en rebajar al máximo los aranceles o derechos aduaneros que los productos extranjeros pagaban para poder ingresar a la economía nacional. Como ustedes saben, cuando un producto extranjero quiere entrar a otro país, tenía que pagar unos impuestos o tiene que pagar unos impuestos para ingresar, que de alguna manera juegan el papel de protección a los productores de esos géneros al interior de las economías. Colombia lo que hizo fue una rebaja sustancial de esos aranceles, y entonces productos que estaban realmente protegidos quedaron sin mayor protección. Por ejemplo, los bienes de consumo, que en 1988 tiene un arancel del 61%, para 1999 ya tenían
aranceles mucho menores. Para 1994 incluso ya se habían bajado al 16%. Los bienes intermedios, que son aquellas materias primas o insumos que sirven para elaborar los productos de consumo final, como el algodón, como los textiles para la confección, por ejemplo, que tienen un arancel del 41%, en 1994 ya se lo habían bajado al 9,8%. Los bienes de capital, que son la maquinaria, el equipo de transporte, que tiene aranceles del 39%, los había bajado al 10%. ¿Cuáles fueron los efectos que esto tuvo? Hay un indicador que es muy importante, que se llama el coeficiente de apertura de importaciones. Y lo que uno encuentra es que ese coeficiente de apertura de importaciones, que no es más que el porcentaje de consumo de bienes industriales que son extranjeros que tiene la economía nacional. Es decir, que si Colombia se gastaba 100 pesos o se gasta 100 pesos en productos industriales, ¿qué porcentaje o cuántos pesos de esos se consumen en bienes extranjeros? Cuando empezó la apertura era de 17 pesos por cada 100. A los 9 años ya era de 34 pesos por cada 100, es decir, se duplicó. En el caso de los productos agropecuarios, importábamos algo más de 1 millón de toneladas de productos del ámbito agropecuario antes de la apertura. A los 9 años, en 1999, ya íbamos en cerca de 6 millones de toneladas de productos agropecuarios. O sea, hay un primer hecho, y es que hay una entrega del mercado interno, por lo menos a terceras partes, de los bienes industriales y de los bienes agropecuarios. Pero eso no fue lo único que pasó en la apertura. También hubo una oleada importantísima de privatizaciones. El gobierno colombiano sacó a remate bienes públicos de la mayor importancia. Más o menos fueron 75 empresas las que el gobierno colombiano privatizó. Las privatizó, por supuesto, a precios por debajo de lo que valen en libros. 71 empresas, corrijo, a precios por debajo de lo que valen en libros, con un valor, sí, de 5.623 millones de dólares. Sobre eso yo quiero resaltar 3 aspectos. Primero, se privatizaron una buena parte de los bancos públicos del país. ¿Y a quiénes se entregaron? Se entregaron a grupos financieros que ya se iban consolidando en el país como grandes conglomerados que se van a convertir en los rectores de nuestra economía. De hecho, el Banco Popular, por ejemplo, se entregó al Grupo Sarmiento, el Banco del Comercio también, el Banco de Colombia al Grupo Empresarial Antioqueño, Corpavia Colpatria. Y no solamente eso, sino en segundo término, se entregaron también las principales propiedades mineras de Colombia. El Cerrejón se privatizó, se le entregó a las compañías Glencore y Billington, y el níquel de Cerro Matoso se entregó también a Glencore y Billington. Colombia se atrevió a hacer incluso lo que Pinochet no se atrevió a hacer, que Pinochet no privatizó las minas de cobre. Colombia, en la apertura económica, alcanzó hasta privatizar sus 2 principales empresas mineras, el Cerrejón de carbón y Cerro Matoso del níquel. Tenían una parte, la mitad de la parte pública se vendió y se entregó. Eso es importante, ¿por qué? Porque en la medida en que Colombia va entregando estos bienes públicos, se va configurando en el país una oligarquía financiera que va a predominar más adelante. De la misma manera, se entregaron decenas de empresas de servicios públicos domiciliarios. Apertura y privatizaciones. Pero agreguemos una tercera cosa. Empezaron a entrar capitales extranjeros al país. Realmente, cuando la apertura comienza, en Colombia la presencia del capital extranjero era de apenas 2.500 millones de dólares. Era muy leve. No llegaba ni siquiera a 5.000 millones de dólares. Cuando se acaba la apertura, esta parte inicial, ya íbamos en 25.000 millones de dólares. Y eso que algunos capitales empezaron a salir del país. ¿Por qué? Porque en el mundo se creó un ambiente de crisis
con México en el 94, con Brasil en el 97, con los llamados tigres asiáticos en el 97, con Rusia en el 98, y entonces empezaron a salir capitales que habían ingresado a Colombia al exterior. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que el Banco de la República, para evitar esa salida de capitales, elevó la tasa de interés, y al elevar la tasa de interés contaminó el sistema OPAC de vivienda, que era de interés bajito y de largo plazo. Muchos hogares no pudieron seguir pagando sus cuotas y cerca de 600.000 personas perdieron su vivienda. Hogares perdieron su vivienda. Entonces estamos hablando en una década de privatizaciones, sacando al Estado de presencia importante en la economía. En segundo término, de una apertura que entrega la tercera parte del mercado interno. En tercer lugar, de una situación donde el mercado hipotecario entra en crisis y termina la década de los 90 con una crisis bancaria que arrastró también con bancos públicos y privados. El resultado es tan trágico que en el año de 1999 se registró el peor crecimiento económico hasta entonces conocido durante siglos en Colombia, de menos 4,3%, una caída en la industria del menos 13% y un desempleo que se eleva al 20%. ¿Qué sucede entonces? Sucede lo siguiente: pese a que el país y destacados economistas ya habían dicho la crisis es por la apertura, el Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos con el Plan Colombia dicen no, el problema de Colombia no es la apertura, el problema de Colombia es que le falta más apertura. Y esa orientación de que le falta más apertura va dirigida en una dirección. Aquí, dicen ellos, lo que hay que hacer es atraer capital extranjero. Lo que hay que hacer es crear condiciones para que el capital extranjero venga a Colombia y ayude a la economía. Por una cosa que es muy importante y que yo diría que es la más relevante que he dicho hasta ahora. Esas pérdidas en vivienda, en bancos, en agricultura, en industria, tienen impactos macroeconómicos. A veces damos el debate simple y llanamente hablando de lo del agro, de lo de la industria, etc. Y no nos elevamos al terreno macroeconómico. ¿Cuáles fueron los impactos macroeconómicos de esta década tan nefasta? En primer lugar, que el ahorro total del país, el ahorro, que son los recursos que el sector público y privado utilizan para avanzar en el desarrollo, el ahorro se redujo de ser el 22% del PIB a ser apenas el 11% del Producto Interno Bruto. Y claro, como el ahorro cae la inversión, y la inversión pública y privada cayó también del 25% del PIB a apenas el 12% del PIB. Es decir, el país pierde agricultura, pierde industria, pierde vivienda, se quiebra el sector bancario, y el ahorro y la inversión, las dos variables macroeconómicas determinantes para el desarrollo y para el crecimiento económico, caen a la mitad como porcentaje del PIB. Es ahí entonces cuando salen el Plan Colombia, sí, el Plan Colombia, que aparentaba ser contra el narcotráfico, pero que en el fondo era de recomendaciones económicas, y los acuerdos con el Fondo Monetario dicen, Colombia lo que necesita para resolver esto es traer ahorro e inversión extranjera. No le dicen al país recupere lo perdido, sino atraiga al extranjero para que tape el roto que se creó. Calentar una sopita con gas natural puede conectarte con el pasado. Va el avioncito. La energía de una canción con tu futuro amor. ¿Bailamos? Y un vaso de agua con una pausa en tu presente. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso denuncia el robo de servicios públicos, energía, gas y agua, porque una conexión fraudulenta la pagamos todos. Llama al 604-4444-115, al 018-415-115 o en nuestra app EPM Estamos Ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS.
Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Preparar un café con gas natural puede conectarte con tu trabajo. La energía de una serie con tu familia. Invitar a una bebida refrescante con tus nuevos vecinos. Bienvenidos. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso, si tienes dificultades para pagar tus servicios públicos, tenemos alternativas y facilidades de pago para que sigas disfrutándolos legalmente. Conócelas en www.epm.com.co en la sección Transacciones. EPM. Vigilado Superservicios. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día. Esta noche escuchando las reflexiones del economista Aurelio Suárez en el marco del encuentro de secretarios de Relaciones Intergremiales y Asuntos Cooperativos de FECODE. Vamos a escuchar a continuación al economista, quien se refiere al acto legislativo 01 del año 2001, por el cual se modifica el régimen de transferencias al Sistema General de Participaciones y otros temas de interés para el magisterio. Escuchemos. Y se hace una serie de modificaciones, a mi modo de ver, sustanciales. La primera, que yo considero que es fundamental, y ustedes lo manejan al pie de la letra, es el acto legislativo 01 del año 2001, por el cual se modifica el régimen de transferencias al Sistema General de Participaciones. Voy a pasar rápidamente ahí porque sé que el magisterio conoce perfectamente esto, pero diciendo dos cosas que son importantes. La primera de ellas es que esa modificación le permite al gobierno colombiano tener un ahorro fiscal, un ahorro a la hacienda pública que pueda cumplir con dos objetivos. Primero, decirle a los prestamistas extranjeros, a quienes nos van a prestar plata para salir de la olla en la que estamos, de que tenemos un colchón para poder pagar esa deuda, con qué respaldar ese endeudamiento. Y la segunda, también dejar una parte de ese ahorro para financiar beneficios tributarios en descuentos, en deducciones, en ventajas que le permitan al capital extranjero venir a disfrutar como si esto fuera un paraíso fiscal. Me voy a adelantar a lo siguiente. En un estudio que hizo el econometrista Jorge Ospitia entre el año 2002 y el año 2019 sobre cuánto han dejado de percibir municipios y departamentos para salud, educación, saneamiento básico y libre disposición, fruto de ese acto legislativo 01, nos da que entre 2002 y 2019, en pesos constantes de 2019, son 318 billones de pesos. Apúntenla, 318 billones de pesos. Allí explica uno la crisis de los hospitales, la tragedia de las instalaciones de las instituciones educativas, todo lo que venimos discutiendo ahora. Había que adecuar para la pandemia las instituciones porque no, el hacinamiento y sus malas condiciones no lo permitían. La causa de eso es esto que estoy diciendo acá: haber privado por lo menos a la educación colombiana de casi 160 billones de pesos y algo más durante estos 20 años que eran necesarios para hacer todos estos ajustes y todas estas adecuaciones y avances y expansiones y mejoras en la educación nacional. Esto es lo que explica por qué todavía tenemos un 8% de analfabetos. Esto es lo que explica por qué el 20% de los niños y jóvenes de estratos 1, 2 y 3 están en colegios privados, muchos de ellos de mala calidad educativa. Esta es la realidad porque los hospitales regionales prácticamente están cerrados o desaparecidos o en crisis total. La segunda medida es la que tenía que ver con el cambio en el sistema de regalías y la explotación de recursos naturales no renovables. Colombia
que había venido teniendo un sistema de asociación con Ecopetrol y con Carbocol y Minercol para poder explotar recursos naturales, eliminó esa obligación y ya se entró directamente al sistema de concesiones que entrega a las compañías extranjeras y a las compañías extractivistas, les entrega el territorio con derechos y títulos para que puedan explotarlo como concesión en un sistema que Colombia había abandonado hacía 50 años y que fue el que imperó cuando comenzó esta actividad económica en el país a comienzos de los años del siglo XX, en los años 1910, 1915, con la concesión de mares y la concesión barco. Volvimos a un sistema de explotación de tipo colonial. Una vez tomadas estas medidas y otras más, en el país se empieza a desatar un gran ingreso de capital extranjero. Sobre lo del capital extranjero yo quiero decirles lo siguiente. Al país el país le ha atribuido una especie de talismán al capital extranjero. Es que si atraemos capital extranjero, el país se salva. Y todos los ministros rinden sus informes sobre la base de cuánto capital extranjero atrajeron. Pues bien, es muy bueno señalar lo siguiente. Cuando llega $1 de inversión extranjera o $1 en forma de deuda, porque también lo viene para financiar en forma de deuda o de crédito, público y privado, llega al país ese dólar, pero ese dólar empieza a generar ganancias, a producir y a causar utilidades, y entonces esas utilidades también van saliendo de la economía nacional. Las compañías extranjeras que invierten aquí giran sus utilidades a las casas matrices y el país tiene que producir los dólares para financiar ese giro de utilidades que técnicamente también lo llaman remesas. Esa operación de remitir ganancias es en el fondo el resultado. Cada dólar que se invierte lo que hace es crear una especie de tubo por donde empiezan a salir por N años las utilidades. Libran la inversión en 5, 6, 7 años y después todo es utilidad neta de sacar y de sacar y de sacar. De ahí que tiene que ver esto, por supuesto, que estoy mencionando con el nombre del libro del cual estamos tratando. ¿Cuál es el resultado de esa política de atracción de capital extranjero por estas vías? De hecho, en Colombia, la inversión extranjera para el año 2014 ya era de 380.000 millones, perdón, era de 160.000 millones de dólares. Es decir, que se multiplicó casi por 8 esa inversión extranjera en cerca de 12 años. Cada vez el capital extranjero va tomando más control de la economía nacional. Y yo quiero reparar en un solo aspecto, porque es uno de los aspectos más discutidos en la economía nacional, que es la inversión extranjera y los resultados de su inversión en petróleo y en minería. Lo primero que quiero señalarles es esto. Contrario a las teorías que a veces se esgrimen por distintos actores, el hecho de que haya un avance o un auge en las exportaciones, en las inversiones y en las explotaciones mineras y petroleras no depende del país. Dos economistas, bueno, en primer lugar no depende del país porque Colombia es un país, pues, el país como número 22 en producción de petróleo y como el 20 en exportación de petróleo. En el carbón apenas exportamos el 4,5% del carbón mundial. Entonces realmente Colombia es un actor de reparto, y digámoslo, a utilizar ese término, y bastante de reparto en ese concierto mundial de los temas minero-energéticos. Pero en segundo lugar, ¿por qué Colombia ingresó a esa economía? No ingresó por la seguridad democrática, como dicen algunos, ni tampoco ingresó porque la oligarquía colombiana tenga una adicción a los combustibles fósiles, como dicen otros. No, estos son fenómenos globales, son fenómenos mundiales, son fenómenos internacionales en los que influyen en la economía mundial. Dos economistas muy importantes, Kenneth Rogoff y Carmen Reinhardt, han demostrado hasta la saciedad que
en el capitalismo de 200 años hay ciclos económicos en los cuales el capital se expande de los centros a las periferias y ciclos donde se trae otra vez de las periferias hacia el centro. Son ciclos de expansión y de contracción del capital. Y dicen Rogoff y Reinhardt, premios Nobel, que lo siguiente, dicen, mire, cada vez que hay esos ciclos de expansión van acompañados de manera paralela de precios altos en los productos básicos. O sea que, contrario a lo que en Colombia se dice de mil cosas, la explotación de petróleo y de minería tiene que ver especialmente con los ciclos internacionales del capital, con los ciclos de expansión del capital. Pongo un ejemplo: si en Arabia Saudita cuesta producir un barril de petróleo $20, póngale incluidos los costos financieros, y usted paga por un barril de petróleo árabe $150, no está de hecho haciendo un proceso de expansión del capital vía compra de petróleo. Es que a veces las grandes economías, como se dice técnicamente, se recalientan y tienen que soltar capital y expandirlo, ir a tomar aire afuera y volver. Eso está inventadísimo en la economía mundial. Luego, nadie puede decir que en los países los precios de los productos básicos suben por amaño de sus gobernantes o de cualquier cosa. No, son fenómenos internacionales, globales, en los cuales países que tienen el petróleo como nosotros, pues se pegan y tienen ahí unos ingresos y algo así. Aquí no hubo una actividad económica relativamente boyante entre el año 2004 y el año 2012, porque se podía volver a la finca. No, aquí tuvo que ver con un ciclo de precios básicos, de productos básicos, casi los más elevados, dicen Reinhardt y Rogoff, dicen fueron los más elevados de la historia del capitalismo. Nunca habían tenido tan buenos precios como en ese periodo. Y Colombia los disfrutó. Incluso el SGP tuvo ciertos niveles de elevación, porque el SGP, que dependía de alguna manera de los ingresos corrientes, tenía que ver con esos precios del petróleo. ¿Qué pasó con esa bonanza? ¿Fue buena o mala para el país? Entraron muchos dólares por inversiones, por dólares que venían de los productos que se exportaban, etc. ¿Y qué sucedió? Que la economía colombiana vio un proceso de revaluación, con R, del dólar, que hizo que el precio colombiano se encareciera frente al dólar. ¿Cómo se encarece? Teniendo que dar menos pesos por cada dólar, y entonces en el año 2003 recibíamos 2.800 pesos por cada dólar, había que dar 2.800 pesos por cada dólar, y en el año 2013 apenas había que dar 1.800. Estoy hablando en números aproximados. ¿Qué sucede eso a una economía? ¿Qué le pasa a una economía que sufre ese fenómeno que es llamado enfermedad holandesa? Le pasa lo siguiente: si yo tengo que dar $1 para traer una camisa en el año 2003, tenía que dar 2.800 pesos. Si yo tenía que dar $1 para una camisa en el año 2012, 2013, tenía que dar 1.800 pesos. Luego las importaciones se abarataron y también las exportaciones se lesionan, porque claro, por cada dólar que exporto recibo al final de cuentas menos pesos. ¿Qué sucede allí? Otro golpe a la agricultura y a la industria. El primer gran golpe fue el de la apertura con los aranceles. El segundo tiene que ver con este fenómeno de revaluación, de enfermedad holandesa, que hace que se abaraten las importaciones, las exportaciones traigan menos pesos por cada dólar exportado y el sector económico se resintió. El gran balance es ese. Y entonces nosotros vemos una segunda afectación enorme de la economía nacional, fruto de este llamado boom de commodities. Pero hay algo más grave todavía. ¿Qué pasa? Y esto es una paradoja económica. En la medida en que Colombia iba trayendo dólares, iba exportando, el país también iba importando, y los dólares invertidos también iban rentando. ¿Qué sucede? Cuando un país produce menos dólares que los que necesita para relacionarse con las demás economías por la vía del comercio de bienes, del comercio de servicios
o para las rentas de los capitales extranjeros invertidos acá. Cuando un país no alcanza a tener esa capacidad de producir todos esos dólares necesarios, el país se tiene que endeudar. ¡Qué curiosidad! En el momento de mejores exportaciones mineras y petroleras, Colombia se desboca también en importaciones por el fenómeno que ya señalé, y el país termina comprando más de lo que vende y exportando menos de lo que importa. El país termina teniendo que pagarle a las inversiones que aquí se hicieron dólares porque van sacando las utilidades de sus actividades y no producimos todos esos dólares. Y entonces, ¿qué pasa? Que una economía, cuando entra en ese déficit de dólares en sus cuentas externas, se tiene que endeudar para poder financiarlo. Y entonces nosotros pasamos en el año 2005 de deber 155 billones de pesos, sumando la deuda pública que está en dólares externa, más la deuda pública interna, a deber 359 billones de pesos en el año 2014. Resulta que esto es una paradoja enorme. El país, cuando exportaba petróleo a $100 y pico, carbón a $90 la tonelada, es un país que termina teniendo déficit en sus cuentas externas que tiene que subsanar con endeudamiento. Y todo este modelo económico, como lo llaman algunos, toda esta política económica que está ligada a la estrategia de libre comercio y capital extranjero, libre comercio que le agregamos capital extranjero en el siglo XXI, termina causando un déficit recurrente en nuestras cuentas externas que se tienen que financiar con endeudamiento, un endeudamiento que hay que pagar, que produce déficit fiscal y que hay que ajustar permanentemente las finanzas del país para poderlo cubrir. Y por eso, cuando se acaba este boom de commodities, tiene realmente un endeudamiento del país que ya había crecido más que la misma producción y había crecido más que el ingreso por habitante. Calentar una sopita con gas natural puede conectarte con el pasado. Va el avioncito. La energía de una canción con tu futuro amor. ¿Bailamos? Y un vaso de agua con una pausa en tu presente. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso denuncia el robo de servicios públicos, energía, gas y agua, porque una conexión fraudulenta la pagamos todos. Llama al 604-4444-115, al 018-415-115 o en nuestra app EPM Estamos Ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Preparar un café con gas natural puede conectarte con tu trabajo. La energía de una serie con tu familia. Invitar a una bebida refrescante con tus nuevos vecinos. Bienvenidos. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso, si tienes dificultades para pagar tus servicios públicos, tenemos alternativas y facilidades de pago para que sigas disfrutándolos legalmente. Conócelas en www.epm.com.co en la sección Transacciones. EPM, Vigilado Superservicios. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día
esta noche con un especial escuchando al economista Aurelio Suárez, quien estuvo presente en el encuentro de secretarios de Relaciones Intergremiales y Asuntos Cooperativos de FECODE. Continuemos entonces escuchando su intervención, hablando sobre los TLC que ha firmado Colombia con diferentes países y cómo esto ha afectado o ha perjudicado su economía. Escuchemos. Cuando se destuerce esto, vienen los tratados de libre comercio. Diciendo, la solución son los tratados de libre comercio. Y el país firma 15 tratados de libre comercio. Y en esos tratados, en todos, con excepción de los de Centroamérica y Mercosur, Centroamérica y Pacto Andino, Mercosur, México, Estados Unidos, Unión Europea, etcétera, son países con un resultado comercial negativo. Colombia sigue importando más de lo que está exportando, en unas cláusulas absolutamente asimétricas para el país, bajo unas condiciones de política económica más rígidas todavía. Y yo por eso puedo decirles hoy con toda certeza, me están diciendo que no me quedan sino 15 minutos, puedo decirlo con toda sinceridad, que Colombia no puede salir del atolladero en que se encuentra si no se modifican, se enmiendan, se revisan o se eliminan los tratados de libre comercio. No es posible que la agricultura y la industria puedan prosperar en Colombia nuevamente si mantenemos unos tratados de libre comercio que fueron el tercer garrotazo para la agricultura y la industria. Primero la apertura, después la enfermedad holandesa y ahora los tratados de libre comercio. Sobre los tratados de libre comercio les voy a dar un dato muy importante. ¿Cuál es el dato? El dato es que en el caso de la agricultura, por ejemplo, nosotros no solamente ya importamos todo el trigo, toda la cebada, el 90% de la soya y del sorgo, el 90% del algodón, el 85% del maíz, todo el garbanzo, toda la lenteja, toda la arveja seca, sino que empezamos a importar el cerdo, el pollo y los lácteos. Es decir, ya no solamente importamos la proteína vegetal, sino también la proteína animal. Y en el caso de la industria, ¿se acuerdan lo que hablamos de coeficiente de penetración de importaciones? ¿Cuánto del mercado industrial lo consumíamos de bienes industriales extranjeros? Pues bien, allá en el 90 eran 17, en el 2000 30 y pico, y hoy estamos en 46%. La mitad del mercado interno, la industrial, la proveemos con productos extranjeros. Los TLC fueron en el fondo una piedra de molino al cuello sobre la economía nacional. A partir de ahí, el Estado colombiano comienza a lanzarse a seguir atrayendo capital extranjero como pudiera a través de los TLC, a atraer capital extranjero de cualquier forma para tratar de mantener la economía a flote. ¿Y qué encontramos? Que en el año 2019 todas las formas de capital extranjero, todas las formas, inversión directa, inversión en bolsa de valores, inversión en títulos de deuda, deuda externa, todo eso suma 387.000 millones de dólares. Es decir, el gran resultado de este periodo es la recolonización del país, la toma de la economía nacional por el capital extranjero. En el segundo capítulo, rápidamente, yo hago un análisis de 103 subsectores económicos. ¿Con qué propósito? Mirar qué control tiene ese capital extranjero sobre los distintos subsectores económicos. 103, uno por uno estudié. Ahí lo tienen ustedes en su libro. ¿Cuál es el balance final a 2020? Que está en el epílogo del libro. Que entre capital extranjero y capitales mixtos asociados con capital extranjero, la mitad de los subsectores de la economía están en manos de ese capital extranjero. Yo les puedo asegurar que hoy el capital extranjero es el dueño de la mitad de la economía nacional. Pero no solo eso, sino que además hay una altísima concentración en el control de cada uno de los subsectores. Cuando yo hago un balance de cuánto, de lo que entra por industria, química, por servicios
públicos, etcétera, por todos los 103 subsectores. Y digo, las 5 principales empresas de cada subsector, ¿cuánto concentran del ingreso que hay allí? Me da que el promedio es del 69%. O sea que tenemos dos fenómenos producto de la apertura económica, del libre comercio y del capital extranjero. Es una desnacionalización de la economía y una alta concentración en el manejo de todos los sectores económicos, cuya principal expresión son los 6 grandes conglomerados financieros que yo logro poner en una pirámide para mostrar cómo es esa pirámide empresarial del país, que la encabezan los grandes conglomerados financieros, léase Aval, Grupo Empresarial Antioqueño, Grupo Gilinski, BBVA, Colpatria, etcétera. Los 6 principales que están en la punta de la pirámide empresarial del país, una pirámide que tiene 4 millones de empresas, apenas 1,6 millones formales y 2.400.000 empresas informales. Y tal vez la expresión más clara de cómo es esa alianza de esos grandes grupos con el capital extranjero, la más evidente son las llamadas locomotoras, la locomotora minero-energética, la locomotora de las vías 4G y la locomotora de la ahora muy promocionada economía naranja. En todas ellas yo muestro cómo capitales financieros nacionales se juntan con capitales financieros internacionales para volver esas locomotoras verdaderos nichos de ganancia del capital extranjero. Permítame leerles, y ustedes lo pueden tener allí en su libro, en el ejemplar que les suministraron, ¿sí? Por ejemplo, leerles en la página 587 cómo se están financiando esas vías 4G. Al Grupo Solarte, a semejantes joyitas, les entregaron 5 vías 4G. ¿Quiénes los financian? Bancolombia, BTG Pactual, Davivienda y el Banco Mundial. Al Grupo Cóndor, que le dieron también 5 grandes proyectos, lo financian Goldman Sachs, Davivienda y Banco de Colombia. Al Grupo SACIR español, que le dieron 4 proyectos por 7,5 billones de pesos, lo financian JP Morgan, BlackRock Fund, Minsue, BTG Pactual. A las que le dieron a Sarmiento Angulo, al Grupo Aval, 4 vías, lo financian Grupo Aval, Sumitomo Mitsui, Corporate Investment France, Crédit Agricole. ¿Por qué muestro esto? Porque hay que entender quiénes son los que tienen el manejo en la economía, es que son los grupos financieros nacionales aliados con el capital financiero internacional. Es decir, aquí ha habido una toma completa de la economía nacional. Y cuando ustedes miran la economía naranja, van a encontrar, por ejemplo, a los grupos financieros nacionales montando las famosas zonas urbanas con especulación de construcción inmobiliaria de economías naranjas, y las grandes corporaciones entrando allí a invertir, ya bajo el nombre de Netflix, Facebook, Amazon, Google, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que mirar. ¿Cuál es el resultado social de todo esto? El resultado social es lamentable y podemos mirar pobreza, desempleo, desigualdad, desempleo en mujeres, y todo está ahí consignado y explicado. Pero yo hago énfasis en un indicador que pocas veces se conoce, que es el llamado índice de miseria. Es un indicador poco conocido en la economía y poco utilizado en Colombia, y que ha tenido distintas evoluciones para medirlo. Pero les cuento, en la medición del año 2019, a nivel mundial, Colombia estaba entre los 20 países más miserables del mundo. Los 20 países no son 160, como dijo estos días Petro por ahí en una entrevista en el radio. No, en el mundo hay 193 países y 20 territorios. Colombia está entre los 20 primeros países en miserables en el mundo. Ese es el resultado de eso. Ustedes pueden mirar todo, ahí en el libro están todos los indicadores sociales, en vivienda, en salud, en educación, están los indicadores en empleo, en desigualdad, el ingreso por habitante, todo lo que quieran. Pero a mí me gusta retrotraer este
porque en muy pocos libros de economía en Colombia los he visto, que es el índice de miseria. Bajo todas sus modalidades, en Colombia le va pésimo. Eso hace que yo el último capítulo del libro, en los 7 minutos que me quedan, diga cómo salir del 9º anillo del infierno. Yo sé que el título puede ser un poco provocador, entre otras cosas, porque el 9º anillo del infierno, pues es, todos los que han leído la Divina Comedia del Dante saben que el 9º anillo del infierno es el de los traidores. Porque también quiero decírselos de una vez. En Colombia se habla de la corrupción de Odebrecht, de la corrupción de Reficar, de la corrupción de Salukov, de la corrupción en Transmilenio. No hay ninguna corrupción más corrupta que la política económica, porque apropiarse de los salarios, de los ahorros, de los impuestos, de la inversión de todo un país para beneficiar a un puñado de grupos financieros aliado con el gran capital financiero internacional es lo más corrupto que puede haber. Lo de los salarios, este es un punto que debo tocar a pesar del tiempo. Cuando empieza la apertura en los ingresos del país, lo que se llama el ingreso nacional bruto, el 52 de cada 100 pesos eran salarios. ¿Saben cuánto es hoy? 34. Perdimos 18 puntos de la participación de los salarios en el ingreso nacional. Pero eso no se perdieron solamente, se trasladaron a otros cajones, a otras arcas, a otros bolsillos, se trasladaron a las empresas no financieras, a las empresas bancarias o financieras y al gobierno en forma de impuestos indirectos, porque toda esta política económica se ha financiado con 19 reformas tributarias en 30 años, 19, compañeras y compañeros de las relaciones de cooperativas e intergremiales. 19 reformas tributarias, más de una cada 2 años, y en cada una de esas reformas tributarias hay 2 fenómenos. Uno, cada vez pesan más los impuestos como el IVA al consumo, se los inventan dizque al carbono, que son IVAs disfrazados, a las gaseosas, que porque estamos muy gordos, a todo eso que se inventan, a los combustibles, al 4 por 1000, etcétera, impuestos que llaman indirectos, que gravan especialmente a las capas medias y pobres de la sociedad, a favor de el segundo elemento, crear beneficios tributarios para las grandes corporaciones y empresas. Mire, descuentos, ingresos no constitutivos de renta, deducciones, rentas exentas, zonas francas, contratos de estabilidad jurídica, la eliminación de los impuestos que tenían que pagar los extranjeros para girar utilidades, que era del 7%, Uribe lo eliminó con Carrasquilla en el 2006. ¿Sabe cuánto valen en 20 años esos beneficios tributarios? 196 billones de pesos. ¿Se acuerdan de los 318 que dejaron de girar? Bueno, 196 de esos 318 se han ido en todos estos incentivos al gran capital extranjero y a las grandes corporaciones. ¿Qué propongo yo? Hombre, yo propongo 3 cosas fundamentalmente. La primera cosa es un plan hacia el pleno empleo, que tiene 2 partes. Una, revisar los tratados de libre comercio y empezar a poner impedimentos a esos productos extranjeros y empezar a producirlos en Colombia. Un ejercicio muy sencillo que hice. Dije, vamos a eliminar apenas la quinta parte, solo la quinta parte, un pedacito de las importaciones de trigo, cebada, soya, algodón y maíz. Dejemos de comprarles la quinta parte, sigámosles comprando las 4 quintas, pero la quinta parte, ¿saben qué? Aplicado a las condiciones productivas y de empleo en el campo colombiano, que produciría esa modificación, produciría la recuperación de 350.000 hectáreas en el campo y la creación de 50.000 empleos permanentes, no jornales, empleos permanentes en el campo. En el caso de la industria, un ejercicio dice, si nosotros, por ejemplo, recuperáramos la industria automotriz, podríamos jalar 20 sectores económicos. Por cada empleo que se crea en la industria de automotriz, se crean 4 por fuera. También hablo de que hay que hacer un plan de empleo público, que lo financien las empresas
que tienen más de 1 billón de pesos de patrimonio, que son 74, ahí las enuncio, o de más de 40.000 personas que tienen más de $1 millón de patrimonio que lo pueden financiar, para que personas que no están en capacidad, sobre todo mujeres entre los 15 y los 40 años, que son las más desempleadas del país, puedan encontrar empleos sencillos en municipios y departamentos, y que esa parte del empleo, fruto de esa reforma tributaria, se mande a municipios y departamentos. Propongo una agenda ambiental que coloque a Colombia no en el país. Mire, la contaminación de Colombia en el mundo no vale nada. Colombia no es ni el 1% de las contaminaciones mundiales, pero sí tenemos que hacer cosas propias, que no sea una agenda que nos impongan las grandes potencias o que nos impongan los grandes intereses que también, como llamados capitales verdes, se están moviendo en la llamada lucha contra el cambio climático. El país tiene tareas en reforestación, el país tiene tareas en cómo resolver el problema de los cultivos de hoja de coca, cuya legalización yo propongo. El país tiene que resolver el problema de cómo hacer que las grandes potencias paguen los efectos de los eventos climáticos extremos que hemos producido. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que pagar los colombianos la reconstrucción de Providencia cuando es causado por la contaminación de los grandes países y potencias? Y propongo en materia ambiental que haya una contabilidad integral de los grandes macroproyectos mineros y de los grandes macroproyectos de infraestructura, para que esto tenga un equilibrio frente a los impactos en salud, ambientales, vivienda, de la vida de las poblaciones donde se desarrollan esos proyectos. De tal manera, compañeras y compañeros, dado que ya me queda muy poco tiempo, simplemente motivarlos a que lean el libro, a que lo discutamos, a que lo estudien, a que le vemos el nivel de comprensión y el nivel de conocimiento. Y esta es una propuesta que hay. Por supuesto no pretende ser la única, pero les quiero contar una cosa, y permítame si me amplío un minuto los señores coordinadores. Mientras nosotros nos estamos esforzando por entregarle a los trabajadores, a la clase obrera y a los sectores intelectuales más avanzados un libro que compendie las cifras, los detalles, el relato, los ganadores, los perdedores, las propuestas, para empezar a salir de la debacle en la que estamos, porque de esto no vamos a salir ni en 3 ni en 4 años, sino que esto va a requerir un tiempo. Mientras nosotros nos dedicamos a eso, personas como Mauricio Cárdenas, que han manejado la hacienda de este país, sacan un libro que dice que es de anécdotas y de episodios. Claro, yo le digo a Cárdenas, usted saca ese libro porque no puede sacar el libro que tiene las cifras que demuestran que el país en el estado de prostración que se encuentra. Yo le quiero, compañeras y compañeros, invitarlos al debate, a la discusión, al estudio. Elevemos el nivel político y el nivel de comprensión que requiere. Yo creo, se lo voy a decir de manera autocrítica, me meto de primero, yo creo que el sector sindical, el sector social, el sector político democrático ha disminuido mucho su capacidad y su nivel de estudio y de comprensión. Elevémoslo para podernos guiar al resto de la sociedad hacia una sociedad diferente. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por haberme escuchado. Espero que saquen fruto de esa publicación, que redunde, por supuesto, en beneficio de sus asociados en sus cooperativas, que permita que esas relaciones intergremiales que ustedes desarrollan puedan ser más fructíferas y más productivas con este documento que quiero colocar, y que FECODE con muy buen gusto, con muy buen criterio, ha querido que ustedes conozcan y que les sirva de provecho. Me dicen aquí en el chat que diga dónde se puede conseguir el libro. Este libro está en todas las librerías del país. Está en la librería Panamericana, está en la librería Nacional, está en librerías en Bogotá independientes, Lerner, por ejemplo, donde pueden conseguirlo ustedes. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos.
Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.